Lo vamos a solucionar. La verdad ya está escrito todo esto porque había hecho otro video, pero quedó muy largo para subirlo a YouTube. Entonces tenemos este circuito y para analizarlo tenemos que buscar las condiciones iniciales del condensador, del voltaje del condensador y la corriente para la bobina. Entonces para hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues en este circuito tenemos la fuente de voltaje 5 voltios, una fuente de voltaje dependiente de valor de 1/100 por VO. VO, que es el valor del voltaje en los terminales del condensador, y esta fuente dependiente de corriente, que es de 100 veces IA. IA es la corriente que pasa por esta malla. Entonces comenzamos. Entonces, si quiere, primero hallamos IA. El planteamiento IA, pues IA es que el voltaje en este punto, que sería 5 voltios, menos el voltaje en este punto, que sería el valor de la fuente dependiente, sobre la resistencia. Listo. Y por este lado, pues tenemos que sí, para ya las condiciones iniciales del condensador, pues lo tomamos como un circuito abierto y la bobina como un cortocircuito. Pues entonces nos quedaría solo una malla con esta resistencia y la fuente dependiente. Entonces esta corriente sería la que pasaría por esta resistencia y por ser un circuito en serie. Entonces el voltaje, la corriente que pasa por esta resistencia sería igual a ¿qué? Al voltaje de la resistencia sobre la resistencia, que sería entonces 100 veces IA, que es la corriente que pasa por la resistencia, es igual a que al voltaje de la resistencia, que es VO, sobre la resistencia, 10 ohmios. ¿Por qué es negativo? Porque al hacer la malla tomamos el voltaje por el terminal negativo, entonces menos VO. Entonces reemplazamos una ecuación en la otra, entonces tenemos que 100 veces este IA es igual a menos VO sobre 10 ohmios. Entonces esto sería igual a menos 5 kilovoltios a 10 veces VO igual a VO. Despejamos VO, entonces nos daría que VO, entonces menos 9 veces VO es igual a menos 5 kilovoltios. Multiplicamos en ambos lados por menos 1, entonces nos da que 5 kilovoltios sobre 9. Entonces el voltaje en el condensador en el tiempo cero sería igual a 555.55 voltios. Entonces ahorita necesitamos hallar la corriente en la bobina. Pues la corriente en la bobina, ¿cuál es? Esta misma corriente, 100 veces IA. Entonces reemplazamos IA 100 veces. Entonces IL, ¿qué es? Pues la IL 100 veces IA. Entonces tenemos que el menos VO, menos 555.5 voltios sobre los 10 ohmios, sería la IL. Entonces IL es igual a menos 55,5 ohmios. ¿Por qué tenemos este negativo en la corriente? Eso solo quiere decir que la corriente en la bobina no va en este sentido, sino va bajando. Listo. Al ya tener las condiciones iniciales de la bobina y del condensador, podemos aislar el circuito RLC. Entonces tenemos que el circuito es la resistencia, es un circuito en serie de la resistencia, la bobina y el condensador, lo que tenemos aquí. Entonces hacemos un análisis de malla y lo que tenemos que es que el voltaje en la resistencia más el voltaje en la bobina más el voltaje en el condensador debe ser igual a cero. Entonces lo planteamos. Entonces el voltaje en la resistencia, ¿qué es? Simplemente la corriente por la resistencia. El voltaje en la bobina es la inductancia por la derivada en el tiempo de la corriente. Y el voltaje en el condensador es 1 sobre la capacitancia de la integral de 0 hasta t de la corriente en el tiempo, más el voltaje en el condensador en t igual a 0. Entonces despejo de I de t nos da así. De ahí derivo esta ecuación y nos va a dar así: la derivada de I de t, pues la segunda derivada de I de t, la derivada de I de t, pues de I de t, la derivada de esto, pues de la derivada de la integral se van, entonces me queda 1 sobre el s de I de t. Esto es una constante, entonces se me va, igual a 0. Bueno, este circuito aplicamos Laplace a esta ecuación diferencial y tenemos esto, ya que debido a que al aplicar Laplace, la segunda derivada es igual a s cuadrado por I de s, la primera derivada es s por I de s, y esta sería I de s nomás. Entonces despeja uno I de s y le queda esto. Pues esto que esto lo podemos hacer por la siguiente ecuación: menos b más o menos b al cuadrado menos 4 veces ac sobre 2 veces a. Entonces pasamos este 2 arriba, nos da menos r sobre 2l, pues este 2
Para meterlo acá pues nos tiene que dar es igual a 4, entonces tenemos que 4 sobre L y 4 sobre LC por 4 pues nos da 1 sobre LC. Entonces vamos a nombrar este como alfa y este como LC, como 1 sobre LC. Entonces en este circuito podemos tener tres comportamientos: cuando alfa cuadrado es mayor a omega cuadrado, cuando alfa cuadrado es igual a omega cuadrado y cuando alfa cuadrado es menor a omega cuadrado. Entonces vamos a reemplazar los valores. En este caso el alfa cuadrado nos da 25 y el omega cuadrado nos daría 10. Entonces tenemos este caso. Para este caso la corriente en el tiempo se comporta de la siguiente manera: A1 por e a la S1 de t más A2 por e a la S2 de t. Pues con la cuadrática podemos hallar el S1 y el S2, entonces reemplazamos los valores y nos va a dar S1 y S2. Entonces lo que hacemos que es derivamos esta ecuación y nos va a dar de la siguiente manera: listo. Entonces, y esto lo tenemos que igualar al dI dt despejado de este circuito. Al despejar este dI dt, pues y para poder igualar las dos ecuaciones. Entonces tenemos que dI dt, la misma ecuación de la página anterior, más RL por dI dt más el voltaje en el condensador. Entonces despejamos de I dt, nos daría menos RL sobre I dt menos 1 LC sobre de 0 hasta t de I dt menos voltaje en el condensador de 0 sobre L. Entonces tenemos las dos ecuaciones, las igualamos y las evaluamos cuando t es igual a 0. Pues entonces cuando t es igual a 0, pues esto es igual a 1, esto es igual a 1, entonces nos queda así. Y pues al evaluar la integral entre 0 y 0 nos va a dar 0. Entonces nos queda esto. Entonces reemplazamos S1 y S2. Y reemplazamos la resistencia, que es igual a 10, la bobina, que es igual a 1, el voltaje en el condensador, que es igual a 555 por 5, igual a 1. Y de 0, que es pues la corriente de la bobina, que en el caso de nosotros 55,5. Entonces despejamos, entonces la ecuación al final nos va a dar en función de A1 y A2. Pues ¿qué hacemos? Entonces con esta ecuación la evaluamos cuando t es igual a 0 y nos va a dar que I de 0 es igual a 1 más A2. Y de 0, que es la corriente en la bobina. Entonces despejamos y sacamos una en función de la otra, reemplazamos en este y hallamos un A1. Y con este A1 venimos acá y hallamos el A2. Al final ya solo sería reemplazar estos valores en esta fórmula con el S1 y el S2 y tenemos el comportamiento de la corriente en el tiempo del circuito RLC.